Buenos días para todos, bienvenidos a este espacio de reflexión y de socialización con respecto a la implementación y evaluación de una estrategia de flexibilización. Este grupo está conformado por Elsa Jimena Mendoza Castro, Francis Yolimar Ramírez Pérez y quien les habla, Ricardo Tapasco Perea. Como primera medida hay que reconocer que durante la última década, pues la inclusión educativa se ha transformado en un asunto esencial de discusión en todos los contextos pedagógicos y especialmente pues se ha venido transformando pues a través de los años políticas educativas en el ámbito tanto público como privado. Es importante resaltar que la inclusión educativa ha superado o digamos está diseñada para superar el desafío de lo que antes se llamaba educación especial, que se caracterizaba básicamente por ser diferenciadora y que se enfocaba exclusivamente a una población específica. La presente propuesta lo que busca es, digamos, ahondar un poco en la relevancia y la pertinencia de incorporar a estudiantes con discapacidad auditiva. Entonces, digamos que esta es una de las afecciones más comunes entre las personas con limitaciones, este tipo de discapacidad. Y pues obviamente presenta desafíos muy considerables, pero también brinda posibilidades para precisamente eso, para la inclusión social y la inclusión educativa. El objetivo principal o el objetivo general de esta propuesta es básicamente promover la inclusión plena y efectiva de los estudiantes con discapacidad auditiva en entornos escolares, pues que le permitan a este tipo de población su desarrollo integral y garantizar la atención de calidad y el respeto a sus necesidades educativas. Por otro lado, sensibilizar a los docentes sobre la importancia de adquirir competencias básicas en lenguaje de señas y en estrategias de enseñanza inclusivas, pues para facilitar la comunicación con los estudiantes que sufren de esta afección. Desarrollar e implementar planes individuales de ajustes razonables, pues los PIAR, que se adapten a las necesidades educativas de cada estudiante con discapacidad auditiva y que esto pueda asegurar su participación activa en el aula. Tenemos fomentar la capacidad, la capacitación continua de los educadores sobre las mejores prácticas y recursos disponibles para la enseñanza de alumnos con discapacidad auditiva, incluyendo el uso de tecnologías asistidas. Para nadie es un secreto que la tecnología hoy en día está muy avanzada y que podemos tomar mucha ventaja de este tipo de recursos para fomentar la inclusión educativa. Y por último, pues crear espacios de interacción entre estudiantes sordos y oyentes que promuevan el entendimiento mutuo y la integración social, pues facilitando actividades que valoren este tipo de población y que, digamos, en vez de excluir, vamos a incluir de una manera activa. Tal como lo establece Carrascosa en el 2014, la discapacidad auditiva implica la pérdida o alteración de la función auditiva, lo que afecta el acceso al lenguaje oral y, en consecuencia, el desarrollo lingüístico. Esto trae una serie de impactos para este tipo de población: dificultades en el desarrollo del lenguaje y del habla, afectación en procesos cognitivos y emocionales, obstáculos en la integración escolar, social, laboral. Eh, entonces, digamos que este tipo de proyecto se hace extremadamente relevante porque establece un ambiente inclusivo que promueve la interacción social y educativa entre los alumnos con y sin limitaciones auditivas. En numerosas ocasiones, la ausencia de conocimiento, digámoslo así, o la ausencia de capacitación sobre la discapacidad auditiva ha provocado estigmatización y aislamiento de esta población, lo que empeora la condición emocional y educativa de los alumnos. Para asegurar la inclusión de los alumnos con discapacidad auditiva en la educación, resulta imprescindible implementar estrategias pedagógicas que nos encaminen a buscar esas estrategias para acercarnos más a esta población. Es innegable que existen múltiples retos con respecto a la inclusión educativa. Hablando de la discapacidad auditiva, existe un sinnúmero, digamos, de desafíos que hay que afrontar, entre ellos la escasez de recursos como intérpretes de lenguaje de señas, tecnologías de asistencia, recursos pedagógicos personalizados, entre muchos otros que, digamos, por contexto, pues no son tan asequibles.
Por otro lado, la capacitación docente es un poco insuficiente. A nosotros no nos preparan con respecto al lenguaje de señas, lo que dificulta o lo que crea una barrera importante al momento de abordar, digamos, contenidos con este tipo de población. Se hace pues importante un ambiente inclusivo que promueva la interacción social educativa, eso es innegable, para que se reduzca la estigmatización y el aislamiento, ¿sí? Digamos que si buscamos más estrategias y tenemos acceso a más recursos, pues digamos que eso va a reducir un poco la brecha entre, digamos, los oyentes y no oyentes, por decirlo así. Se hace de vital importancia las estrategias efectivas, como la capacitación docente. Es de vital importancia que los docentes conozcan eh, el lenguaje de señas y que puedan, digamos, diseñar estrategias que los encaminen a abordar los contenidos de una mejor manera. El uso de herramientas, ¿sí? Las herramientas, la tecnología hoy por hoy nos ofrece un sinnúmero de estrategias, digamos, de recursos de los cuales podemos tomar mucha ventaja. Entonces, este tipo de proyectos precisamente está justificado en eso, en buscar estrategias que nos permitan abordar de una mejor manera este tipo de discapacidad. El área que decidimos trabajar es el área de artística con los estudiantes de grado quinto. El propósito de formación de esta área es desarrollar en los estudiantes habilidades creativas, expresivas y críticas que les permitan comprender y apreciar las manifestaciones propias y de otras culturas. La institución educativa Tierra Seca pertenece al sector público, está ubicada en la zona rural a 14 kilómetros del casco urbano del municipio de Fortul, departamento de Arauca. Nuestra institución cuenta con 10 aulas, con un aula de sistema, con un aula ecológica, con el restaurante escolar, con la zona de administración, con orientación escolar, con campos deportivos de fútbol, voleibol, microfútbol, con una cafetería. Carece de una cubierta para hacer todos los actos artísticos y deportivos. Cuenta con 4 sedes adscritas que quedan cerca a la sede central. En su mayoría la población son estudiantes que provienen del sector urbano y se atiende los grados preescolar, básica primaria, básica secundaria y media. En la actualidad cuenta con una matrícula de 354 estudiantes. El grado que seleccionamos a trabajar, como lo habíamos dicho anteriormente, es el grado quinto. Este grado está conformado por 15 estudiantes, entre los cuales se encuentra un estudiante que actualmente tiene 14 años con una discapacidad auditiva. Es un grupo muy diverso, eh, niños con habilidades diferentes, con personalidades diferentes, son multiculturales, cuentan con un solo docente titular donde le orienta todas las áreas, incluida el área de artística, que es donde vamos a desarrollar el proyecto. ¿Cuáles son las barreras que nosotros identificamos? Barreras comunicativas, falta de un docente o profesional de apoyo en lengua de señas que contribuya a comprender las instrucciones verbales al docente titular. Las barreras pedagógicas, métodos de enseñanza no inclusivos por parte del docente en el momento de explicar de forma oral los contenidos, ausencia de los recursos como subtítulos en aquellas diapositivas que presenten, material audiovisual o materiales escritos, diagramas o gráficos para que refuercen los contenidos. Las barreras sociales y emocionales puede sentirse excluidas de sus compañeros que no están sensibilizados para saber cómo comunicarse con ella, baja autoestima para la dificultad de seguir el ritmo de clase, puede generar también frustración y desmotivación. Entre las barreras tecnológicas, ausencia de la tecnología de apoyo, no se dispone de dispositivos como audífonos, tablets, celular e internet.
Entre los aspectos académicos, recursos y de didáctica encontramos 6 puntos claves, que son el primero, estándares básicos; segundo, área; tercero, competencia a desarrollar; cuarto, tipo de ajuste razonable o recursos materiales o didácticos o estrategias que se van a implementar; como quinto tenemos estrategia de trabajo colaborativo o apoyo requerido; y como sexto tenemos criterio de evaluación o seguimiento. Como primer punto tenemos los estándares básicos de aprendizaje. Recordemos que los estándares básicos nos permiten establecer metas claras, garantizar la calidad de la educación, medir el progreso del estudiante, facilitar la colaboración en la comunidad y la comunicación entre el grupo. Recordemos que nuestra estrategia está encaminada a la discapacidad auditiva que presenta una estudiante. Para ella hemos diseñado los estándares básicos, como son participar en proyectos grupales o con actividades que promuevan la interacción y la colaboración visual. Tenemos aprender a usar herramientas y materiales artísticos accesibles, programas y diseños con métodos sensoriales. Hoy en día la tecnología nos está abriendo una brecha muy importante, que es el manejo de ciertas herramientas o plataformas digitales, diseñar actividades accesibles para todos, que los demás integrantes del grupo también puedan acceder y elaborar ciertas actividades en conjunto para que los estudiantes que presentan discapacidad auditiva se sientan equilibrados y se sientan en un ambiente acogedor. Dentro de las competencias a desarrollar tenemos la resolución de conflictos, que esto es muy importante incluirlo en el currículo o en las actividades que se van a desarrollar dentro del aula. Encontramos que los estudiantes pueden alcanzar su máximo potencial, mejora la convivencia, fomenta la creatividad y la innovación, facilita el trabajo en equipo. Para el estudiante que presenta discapacidad auditiva, tenemos competencias a desarrollar basadas en el desarrollo de habilidades como son contar historias o expresar mensajes a través de obras o del arte visual. Es importante que participe en proyectos artísticos grupales, compartiendo ideas, respetando las ideas de los demás, participar activamente en proyectos o en técnicas artísticas donde se facilite la comunicación, donde ella pueda expresar sus emociones, sus experiencias, donde ella pueda expresar libremente pues sus necesidades o lo que requiere, ¿sí? Lo importante es que en cada actividad siempre tengamos en cuenta que las actividades que la estudiante pueda desarrollar también sean accesibles a los demás estudiantes del grupo. Eh, en relación al tipo de ajuste razonable, recuerden que estos tipos de ajustes se deben de flexibilizar teniendo en cuenta las necesidades de los estudiantes que presentan discapacidad. En este caso, nuestra estudiante presenta discapacidad auditiva. Eh, para ella se debe de ajustar o se debe tener en cuenta eh, un intérprete, ¿sí? Un profesional en lengua de señas que pueda brindarle a ella comunicación, que ella se pueda sentir segura, que ella se pueda sentir confiada, que pueda aprender a expresar sus sentimientos mediante la lengua de señas. Eh, en las actividades siempre mostrar en cada paso las actividades de manera clara, pausada, asegurándonos que ella pueda comprender lo que se les está explicando, los diferentes conceptos. Es importante usar los subtítulos en videos y proporcionar las explicaciones en formatos claros o en formatos escritos para facilitar el aprendizaje significativo de la estudiante.
Debemos incluir herramientas, materiales de relieve, de texturas, como arcilla, algodón, para así enriquecer la experiencia sensorial de la estudiante. Usar aplicaciones digitales. Hoy en día se usa bastante ciertas aplicaciones o plataformas digitales. Esto permite que los estudiantes pues se motiven, interactúen mediante juegos o mediante el aprendizaje ubicuo. Otro punto muy importante que no podemos pasar por alto es las señales no verbales como gestos, luces, iconos, marcar los tiempos, las transiciones o las instrucciones para que los estudiantes que presentan X o Y discapacidad puedan transitar o puedan tener otra forma más clara para comunicarse. Teniendo en cuenta las estrategias de trabajo y los apoyos requeridos para la estudiante protagonista de esta estrategia, encontramos un punto importante que es el talento humano. Sea el docente de aula, docente de apoyo, es importante que la familia esté presente, que los directivos docentes estén siempre presentes, conozcan la discapacidad o las necesidades que presentan los estudiantes. En la parte de las estrategias tecnológicas, es importante que a los estudiantes se les explique, se les enseñen las plataformas para que ellos puedan interactuar. Recordemos que en ocasiones hay estudiantes o que todos los estudiantes no aprenden de la misma manera. Tenemos también los apoyos físicos, como son organizaciones visuales dentro del aula, señales de tiempo, de espacio, eh, que sean espacios iluminados, libres de obstáculos, y todo esto hay que trabajarlo mediante o teniendo en cuenta las necesidades que presentan los estudiantes y sobre todo hacer énfasis en el currículo. Para nuestra estrategia didáctica hemos implementado una actividad con un tema que se llama teatro visual. Esta estrategia didáctica está implementada a desarrollar un teatro donde se utilicen los gestos, el lenguaje corporal, lengua de señas y donde sea un relato para contar historias. Los recursos que vamos a utilizar son pinceles, pinturas, acuarelas, témperas, algunas hojas de papel, lienzos, trajes, telas y vamos a tener en cuenta videos tutoriales sobre las técnicas artísticas que los estudiantes pueden implementar. La evaluación y el seguimiento pues va a ser una observación directa durante el tiempo que sea necesario o el tiempo que determine que sea el justo para la obra de arte. Este proyecto lo hemos denominado Historias sin Palabras. Para el proceso de evaluación se va a tener en cuenta el gran día donde se llevan a cabo manifestaciones artísticas, como es el Día Institucional del Día de la Llaneridad, donde se reúnen todos los estudiantes de todas las sedes adscritas para poder llevar a cabo estas actividades. Y allí es donde nuestros estudiantes de grado quinto van a poder participar en una obra teatral y además con las demás representaciones artísticas. Para el proceso de evaluación se tiene en cuenta el criterio eh, sobre la expresión corporal y cómo transmiten emociones y situaciones con los movimientos de su cuerpo, con sus gestos, la creatividad y la innovación. Ahí tiene que ver con todo lo de la originalidad que presentan en las escenas. La estética y el vestuario, la relación del vestuario con el maquillaje, con la temática de la obra, el diseño visual, el trabajo en equipo es la sincronización que tienen con los compañeros, la cooperación de todos en el mensaje transmitido, claridad del mensaje o de la historia,
cómo se va relacionando, cómo van interactuando. En los instrumentos de evaluación diseñamos una rúbrica de evaluación con unos criterios donde va desde excelente, bueno, aceptable y mejorable para tener en cuenta sobre todo en la expresión oral, en la creatividad, en el trabajo grupal, en la motivación. También se diseñó una lista de cotejo usada para observar los ensayos y la presentación final, teniendo en cuenta que si los movimientos son claros y comprensibles, que si se utilizan los objetos o accesorios de manera creativa, si el mensaje de la obra es comprensible. Igual manera también se lleva un registro anecdótico donde se apuntan los momentos débiles para mejorarlos. Se realiza también la autoevaluación, se crea un cuestionario para que ellos contesten que cómo se lograron, cuáles fueron las emociones que transmitieron, cómo fue su actuar sin diálogo, qué aspectos podrían mejorar. Igual manera se hace una coevaluación que proporciona una ficha para que los estudiantes evalúen a sus compañeros, que evalúen los gestos y los movimientos fueron claros, si el mensaje fue entendible. También se realiza la evaluación del producto final, donde se tienen en cuenta los aspectos visuales como el vestuario, como la escenografía, como la puesta en escena. Y por último, se hace el proceso de retroalimentación en dos partes. La primera parte es durante los ensayos previos a la presentación. ¿Para qué se hace eso? Para mirar en qué se puede mejorar. Y la postpresentación, donde se organiza un espacio donde los estudiantes reflexionen y compartan qué fueron lo que aprendieron y cómo estas actividades significativas pueden servir de experiencia para otros grupos, para otra población. Entre las conclusiones más relevantes de nuestra estrategia, hemos encontrado que la inclusión de los alumnos o de los estudiantes con discapacidad auditiva en el entorno escolar es un derecho esencial de todos. ¿Sí? Ninguna institución puede negarse a recibir los estudiantes con discapacidad o a realizar los ajustes razonables como son el PIAR. ¿Sí? Para la inclusión y la equidad de los estudiantes con discapacidad dentro del aula es necesario realizar siempre el PIAR teniendo en cuenta las necesidades de los estudiantes y se debe realizar de manera conjunta junto con los padres de familia, los directivos docentes, el profesional de apoyo. Las instituciones están en la obligación de atender a los estudiantes, de formarlos, ¿sí? De tener actitud al momento de brindar, eh, de brindar enseñanza a los estudiantes. Es importante que los docentes cada vez sean capacitados, se estén actualizando para así mismo que ellos estén preparados para poder atender la población con discapacidad.